¿Qué es valentía? Es una actitud del ser humano que impulsa a ejecutar una acción a pesar del miedo y temor por las dificultades y riesgos a sobrepasar. Forman parte de la fuerza interior que poseen los individuos a fin de responder ante una situación que implique afrontar miedos o riesgos. Bienvenidos a una tarde con Dios. Ser valientes no es fácil, pero necesitamos ser valientes. Así como los atletas que requieren de mucho valor, mucha valentía y esfuerzo para prepararse para el maratón. No es fácil. Tienen que practicar y practicar hasta el día del evento. Algunos tiran la toalla antes, pero los valientes siguen. Estos corredores necesitan valentía y resistencia. A veces hacen carreras con relevos, o sea que una persona corre una parte de la distancia y otra persona lo releva. En su mano llevan un tubo que se llama testigo o testimonio y se lo entrega al relevo, quien terminará la carrera. Los dos tienen una meta y tienen que esforzarse con valentía y llegar a la meta. Nosotros como creyentes debemos hacer lo mismo. Prepararnos para correr la carrera, aunque es un poquito diferente, porque en la vida del creyente no se trata de resistencia, ni de quién llegue primero a la meta, sino el que se mantenga firme en la fe hasta el fin. Mateo 24, 9 al 13 dice: Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces aquí vemos que no solo es empezar la carrera, sino llegar a la meta. Es decir, no es simplemente aceptar a Jesucristo y ya soy salvo. Eso no funciona así. Muchos viven engañados. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, es el comienzo de una carrera y se requiere de mucha valentía para soportar las críticas, los rechazos y a veces hasta de la propia familia. El camino del Señor no es fácil, pero es el único que ofrece salvación. Pasaremos pruebas muy duras en nuestra carrera, o sea, en nuestra vida. Por eso debemos ser muy valientes. Mateo 11:12 dice: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. También necesitamos ser valientes, porque al aceptar a Cristo, no solo habrá personas contra nosotros, sino que también el mundo espiritual de las tinieblas se levantará contra nosotros. Porque deben saber que antes de aceptar a Jesucristo, el que nos gobernaba era el Dios de este mundo, o sea, Satanás. Y al aceptar a Cristo,
estamos en el camino de luz. O sea, te estás cambiando de bando. Y al Dios de la oscuridad no le gusta. Y va a querer regresarte a su rebaño. Por eso muchos tiran mejor la toalla. Porque piensan que al aceptar a Cristo ya se acabaron los problemas. Mentiras. Es cuando comienzan. Y algunos dicen, me iba mejor antes que ahora que estoy en el camino del Señor. Pues sí, porque antes el diablo no lo molestaba, porque lo tenía seguro. También dicen, ¿en qué clase de Dios estoy creyendo? En vez de que me ayude a salir de mis problemas, siento que me hundo más. Pero no entienden que Dios va a permitir el sufrimiento en nosotros para probar nuestra fe, para ver qué tanto le amamos o solo lo seguimos por conveniencia. Pero de una cosa debemos estar seguros, que Dios no permitirá pruebas en nosotros que no podamos soportarlas. Primera de Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. La carrera que nosotros empezamos también es de relevos. Todos tenemos una meta. Tenemos los días contados y nuestros relevos son nuestras siguientes generaciones. Por eso debemos pasarles el testimonio a ellos, para que la obra del Señor no pare. Hablemos con nuestros hijos, que conozcan a Dios, porque es muy triste que hay muchos niños que ni siquiera saben que Dios existe, y muchos se descarrían porque no tienen temor de Dios. Pero volvamos a la valentía. Como creyentes debemos ser valientes, así como son valientes los bomberos, los policías, los soldados, los salvavidas. Muchas veces pierden la vida por rescatar a otros. Nosotros también debemos ser valientes. Somos soldados de Cristo. Llevemos su mensaje con valentía, sin importar las críticas, sin importar la oposición espiritual. Llevemos su mensaje con fe, confiando en que Dios está con nosotros. Así lo ha prometido, y así como estuvo en el pasado con Moisés y con Josué, así estará con nosotros también. Deuteronomio 31, 3 al 6 dice, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. El Señor las arrasará como arrasó a Sihón y a Og, los reyes de los amorreos, junto con sus países. Cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. ¿Quién nos da la valentía? Somos valientes por la fe que tenemos en Dios. Cuando se tiene un verdadero encuentro con Dios, te das cuenta de que Dios es real y tienes la seguridad de que si tienes un problema, sabes con certeza que Dios estará contigo.
Así se sentía David cuando se enfrentó a Goliat, el gigante. La valentía Dios se la daba, y él se sentía seguro porque sabía que Dios estaba con él. Primera de Samuel 17, 32 al 37 dice: Entonces David dijo a Saúl: Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?, respondió Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió: A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre, y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Es muy importante saber en quién estamos creyendo. Y si crees en Dios, tienes que creer que Él existe. Porque muchos creen en Dios, pero en un Dios de historia, que existió, pero que ya no existe. Debemos tener esa fe como la de David, creer que Dios va delante de nosotros peleando contra nuestros enemigos, dándonos así la victoria en cada batalla. Deuteronomio 21 al 4 dice: Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras: Escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Cuando no conocemos a Dios, cualquier problema, cualquier batalla nos atemorizan, y como seres humanos pasamos por muchas circunstancias desagradables, por muchos problemas, angustias y sufrimientos, pero debemos entender que los problemas son parte de la vida. Todos hemos sufrido de una manera u otra, por una enfermedad, por un accidente, por un hijo rebelde, o cuando perdemos a un ser querido, sentimos tanta tristeza y dolor. Y eso es normal, porque tenemos un corazón que siente. Pero Dios quiere que seamos valientes, que no nos estanquemos en el pasado. Tenemos que seguir hacia el futuro. Además, si llevamos una carga del pasado, Dios te dice hoy: ya no cargues con ella, ponla en mis manos, y te haré libre, y te haré valiente para cualquier batalla. Él te da la fortaleza, solo cree en las promesas del Señor. Isaías 41:10 dice: Así que no temas,
porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Mientras estemos firmes en Él, dice que Él nos ayudará, así como ayudó a todos esos hombres de la historia. Así nos puede ayudar a nosotros, porque Él no es un Dios de historia. Él es el Dios del pasado, del presente y el Dios del futuro. Él vive para siempre. Y regresando a la historia de Moisés y de Josué, cuando Dios se le apareció a Moisés para decirle el encargo que tenía para él de sacar a su pueblo de Egipto, Moisés se negó varias veces. Y una de las razones era que no se sentía preparado, pero otra razón era que tenía miedo. Sabía que no iba a tratar con gente humilde, sino con gente mala y poderosa. Pero Dios lo fue fortaleciendo, preparándolo y dándole valentía, y terminó aceptando el puesto. La historia cuenta que al pasar el tiempo, Josué se hizo su ayudante. Y ser ayudante no es muy difícil, pero cuando eres el encargado, todo el peso está sobre ti. Toda la responsabilidad es tuya. Y Moisés soportó toda esa responsabilidad del pueblo de Dios, los israelitas. Pero llegó a su meta, terminó su carrera. El testimonio, en este caso, no era un tubo, sino el pueblo de Dios. De su mano pasa a manos de Josué, su ayudante. ¿Y cuántas veces le dicen: esfuérzate y sé valiente, porque tú entregarás la tierra prometida? No era fácil, no era como repartir boletos de lotería. Esa tierra estaba habitada, ya tenían dueño, pero tal vez era gente mala que no la merecía, y Dios se las iba a quitar para dárselas a su pueblo. Pero imagínense a Josué, la carga que le cayó sobre él. Tenía que sacar esa gente malvada, y tal vez eran más numerosos que la gente de Josué. Yo creo que en su mente no cabían los pensamientos de desánimo. La mente es traicionera. Ha de haber pensado: ¿y si nos matan a todos? O ha de haber pensado: ¿para qué nos trajo Dios hasta aquí? ¿Para que muramos en manos de esa gente? Además, esas tierras están habitadas. ¿Por qué Dios quiere que entremos en guerra con esa gente? Muchos pensamientos así le pudieron venir a la mente de Josué. Yo creo que en Josué había temor, había miedo, desánimo. Pero cuando Dios ordena, Dios prepara, Dios provee. Y todos esos pensamientos de derrota se tienen que salir. Y lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Así que instruye a Josué para ser el líder de su pueblo. Y Dios habló con Josué y le dijo, en Josué 1, 2 al 9 dice: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que daré a los israelitas.
Tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Eufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Lo que le ordena es: esfuérzate y sé valiente, pero no solo para enfrentar al enemigo, sino valiente para mantenerse firme en sus mandamientos, valiente para andar por el camino correcto, aferrándose a la ley de Dios, a su palabra, para ser prosperado en todo. Y le dice Dios: así estaré contigo donde quiera que vayas. Nosotros muchas veces fracasamos en nuestra vida porque no buscamos a Dios o porque nos alejamos de Él. Si queremos ser victoriosos, tenemos que ser fuertes y valientes, buscando de Él todos los días, parados firmes en la fe, abrazando su verdad en su palabra, practicando la justicia. Muchos creen que con ir todos los domingos a la iglesia ya cumplieron, que ahora le toca cumplir a Dios sus promesas. Pero no es así. Con Dios es todos los días. Que nuestra mente esté ocupada en Él, que nuestra alma lo anhele a Él con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. No dice que solo con un cuarto de nuestra mente. No dice que con la mitad de nuestra alma. No dice que con un tercio de nuestro corazón. No dice que con 3/4 de nuestras fuerzas. Dice con todo en todo. Dios quiere que mantengamos nuestra mente ocupada siempre en Él, para no entrar en pecado. Si hacemos esto, entonces Él cumplirá sus promesas. Esforcémonos a ser valientes. Este mundo es un caos. Necesitamos valentía para enfrentar la vida. Todo requiere valentía. Valentía para ser responsables de un trabajo, para ser responsables de un noviazgo, para ser responsables de un matrimonio, para ser responsables de llevar el mensaje de Dios. Necesitamos valentía
para mantenernos firmes a pesar de la tribulación o el anticristo. Necesitamos valentía para amar al prójimo, valentía para perdonar, valentía para soportar cualquier problema, cualquier dolor. Necesitamos ser valientes para decir no al alcohol, para decir no a los cigarros, valentía para decir no a las drogas, valentía para decir no a cualquier vicio. Necesitamos valentía para ser sinceros con nuestra pareja y con el prójimo. Necesitamos valentía para aceptar nuestros errores, para amarnos unos a otros y a nosotros mismos. Necesitamos ser fuertes y valientes para ser obedientes a Dios. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes.